El 12 de junio, vamos a recibir dos grandes informaciones que quiero que tengan en cuenta. En primer lugar, el Banco de Reserva anunciará lo que quiere hacer con los tipos de interés. En segundo lugar, conoceremos los datos de inflación de mayo. Ahora la razón por la que quieres prestar atención a esto es porque el Banco de la Reserva Federal ha estado vigilando dos cosas. Ha estado vigilando la inflación y ha estado vigilando el mercado laboral. Van a decidir qué hacer con los tipos de interés. Ahora, al mismo tiempo, los datos de inflación de mayo llegarán el mismo día que el Banco de la Reserva Federal publique su anuncio. Por lo tanto, el Banco de la Reserva Federal no podrá usar los datos de inflación para influir en su declaración sobre los tipos de interés. Pero lo importante ahora es la presión sobre el Banco de la Reserva Federal, ya que hay datos que muestran que nuestra economía se está ralentizando por los altos tipos de interés. Nadie desea una economía en crisis, sobre todo en año electoral. Hasta ahora, se ha dicho que el banco quiere mantener los tipos de interés altos más tiempo debido a una inflación inesperadamente alta hasta el mes pasado. Las cifras de inflación de abril ajustadas a las expectativas. Los operadores valoran en alrededor del 70% la posibilidad de recorte en septiembre en Estados Unidos. Estos nuevos máximos históricos en mayo se deben a la esperanza de los inversores en Wall Street de que los datos de inflación indiquen al Banco de la Reserva Federal que puede comenzar a recortar los tipos de interés para estimular la economía y así el mercado de valores. Aquí tenemos dos grupos distintos de personas y opiniones en cuanto a los tipos de interés. Por un lado, están las personas partidarias de tipos de interés más bajos, como los operadores de Wall Street que buscan el crecimiento del mercado de valores, y los agentes inmobiliarios de los bancos hipotecarios que desean que las personas puedan comprar más casas y obtener más comisiones. Luego encontramos a los hawks, quienes defienden tipos de interés más altos por más tiempo. Según ellos, esto es necesario para combatir la alta inflación provocada por el excesivo gasto del gobierno. Consideran que solo así podremos resolver el problema inflacionario que afecta aún más nuestra economía. Aquí el Banco de la Reserva Federal recibe cada vez más presión para reducir las tasas de interés altas y evitar dañar la economía. El Banco de la Reserva Federal tiene ahora un doble mandato que implica tomar decisiones basadas en dos aspectos clave: la estabilidad de precios, es decir, la inflación. El número 2 es el máximo empleo, es decir, el mercado laboral. Actualmente seguimos viendo tasas de desempleo muy bajas. En este momento, el desempleo se sitúa en un 3,9%, pero debemos recordar que esta cifra no incluye a las personas que están subempleadas. Es preocupante que una gran cantidad de graduados universitarios estén trabajando en empleos de nivel de educación secundaria. 10 años después, alrededor del 45% de los graduados universitarios trabajan en empleos de nivel de secundaria. Muchos tienen trabajo, pero también hay una gran cantidad de personas subempleadas. Además, la inflación sigue siendo más alta de lo esperado por el Banco de la Reserva Federal. El Banco de la Reserva Federal busca una inflación del 2%. Actualmente estamos en el rango del 3,5% de inflación. Aún debemos hacer un largo camino para alcanzar el 2% de inflación. Aquí es donde el Banco de la Reserva Federal deberá decidir qué hacer y cómo indicar la dirección que tomarán en lo que queda de 2024. Hay mucha expectación por parte de la gente, especialmente de Wall Street, de que el Banco de la Reserva Federal buscará calmar el mercado y la economía a medida que se acerca a las elecciones. Es posible que recorten los tipos de interés para evitar una desaceleración económica. Vamos a jugar a esto. El Banco de la Reserva Federal baja los tipos de interés. ¿Cómo afectará eso a la economía? Para empezar, al reducir los tipos, el banco será más accesible. Comprar una casa se volverá más factible, ya que en lugar de pagar un 7% de interés en la hipoteca, podrían obtener una con un 5%. Además, las empresas tendrán más facilidades para refinanciarse debido a la deuda corporativa existente. Recuerde que la deuda corporativa y la inmobiliaria comercial no es una hipoteca a tasa fija a 30 años. En 2020 y 2021, todos los propietarios y empresas con deuda refinanciaron y obtuvieron efectivo, asumiendo cargas de deuda significativas debido a las tasas históricamente bajas, del 2 o 3%. Todas las empresas y dueños que adquirieron deuda en 2020-2021 a tasas históricamente bajas, ahora enfrentan ajustes cada 3, 5, 7 años. A partir de 2024, se verá el primer grupo de empresas y dueños comerciales con su deuda revisada.
pasando del 3% al 7 u 8%, el costo de su deuda está aumentando. Y si estas corporaciones y propietarios comerciales no están ganando suficiente dinero para pagar sus deudas, entonces van a tener que pasar el coste a los consumidores o a los inquilinos, o podrías ver más impagos. Por eso, muchas empresas y muchos arrendadores comerciales están presionando para que bajen los tipos de interés, porque eso podría ayudarles a mantener su negocio. Aunque esto puede estimular la economía, también puede estimular el gasto y el crecimiento. Sin embargo, tiene un costo, ya que la inflación está relacionada con el aumento de precios. En los últimos 4 años, hemos presenciado un rápido crecimiento de los precios. ¿Qué sucede si recortamos los tipos de interés? Las personas comprarán casas y coches de nuevo más rápidamente, gastarán dinero más rápido, lo cual es bueno para la economía. Los agentes inmobiliarios, los banqueros hipotecarios y las empresas ganarán dinero, lo cual es genial porque nuestro dinero se está gastando. Pero si ahora hay 20 ofertas y todas las casas están en venta, ¿qué pasará con los precios de la vivienda? Sin duda, subirán de nuevo. Y los precios de los coches, ¿qué ocurrirá si todo el mundo quiere comprar un nuevo G-Wagon? También subirán. ¿Recuerdas lo que sucedió hace unos años? La gente pagaba $20,000 sobre MPRS para comprar un coche. La economía era muy extraña. El Banco de la Reserva Federal se arriesga a generar inflación recortando las tasas de interés. Hay que prestar atención a esto, ya que podría estimular aún más la economía. Sin embargo, esto puede agravar la inflación antes de solucionar el problema. Y luego está lo que siempre he llamado el factor X, que es la acción del gobierno. Esta parte es interesante. Hemos hablado de esto en informes de mercado. Pero el gobierno de Estados Unidos está contribuyendo a la inflación, no desde una perspectiva política. Lo digo desde una perspectiva financiera. La inflación representa la creación de nueva moneda, lo que infla la oferta monetaria. Cuando el gobierno gasta dinero que no tiene, crea un déficit nacional. Esto ha ocurrido durante más de 2 décadas, pero se aceleró durante la pandemia. Si el gobierno recauda 4 billones de impuestos y gasta 6 billones, se genera un déficit de 2 billones que deben obtener de alguna manera. Gran parte del déficit proviene del Banco de la Reserva Federal. Este banco debe imprimir dinero y prestarlo al gobierno de Estados Unidos. Jamie Dimon menciona que el gasto del gobierno no ha disminuido y esperan aumentos en el futuro. Por lo tanto, todavía enfrentamos este problema de inflación. Tenemos una economía en desaceleración. Mientras tanto, el Banco de la Reserva Federal lucha contra la inflación y el gobierno continúa gastando dinero en un intento por estimularla. Si el gobierno gasta dinero, es como si se redujeran los tipos de interés, lo cual estimularía la economía. ¿Por qué? Porque el gobierno contrata a contratistas cuando gasta dinero, como empresas de construcción, militares, bomberos y policías. También paga a la gente del sistema económico, lo que te da un sueldo y un trabajo financiado por el gobierno, lo cual es bueno porque significa que la gente tiene dinero. Sin embargo, es malo porque el gobierno no tiene dinero para pagar estas cosas. Este es el proceso por el cual el gasto gubernamental incrementa la inflación. Es debido a que gastan dinero más allá de sus recursos. Están gastando dinero que no poseen. Para esto, el gobierno necesita imprimir el dinero a través del Banco Central, que es el Banco de la Reserva Federal, lo cual implica la creación de más dinero. El dinero se presta a los Estados Unidos, lo cual implica que el gobierno gasta más dinero en la economía. La gente tiene dinero para gastar, pero esto reduce el valor de cada dólar individual. Nuestros dólares de papel no tienen respaldo en oro físico ni metal alguno. Esto se basa en la promesa del gobierno de Estados Unidos de que sus dólares tienen valor. Sin embargo, si se imprimen más billetes, el valor de cada dólar disminuye. Aquí está el dilema. ¿Deberíamos reducir las tasas de interés para estimular la economía o mantenerlas altas? Combatir la inflación perjudica mucho a las personas menos educadas. Afecta especialmente a los de clase media y a los más pobres. Si no estás educado financieramente, la inflación implica gastar más en comida, alquiler y transporte sin aumentar suficientemente los salarios. Los educados y ricos, en cambio, tienen activos. La inflación aumenta el valor de tus acciones, cartera inmobiliaria y negocios. Pero hay que entender los pros y los contras. Nadie desea dificultades económicas ni dolor financiero,
pero la inflación es una consecuencia de estimular la economía con dinero que no tenemos constantemente. Ahora, para aquellos interesados en mantenerse informados al momento, ofrecemos Market Briefs, un boletín de noticias gratuito que resume noticias financieras, economía, mercado inmobiliario, bolsa, criptomonedas y economía global de manera divertida, ingeniosa y fácil de leer. Puedes leerlo en menos de 5 minutos cada mañana y es gratis. Si aún no te has unido a Market Briefs, tengo el enlace para ti abajo en la descripción. Mientras esperamos las declaraciones del Banco de la Reserva Federal y vemos qué pasa con la inflación, es clave observar qué harán en junio. Tal vez no recorten los tipos de interés en la reunión próxima. ¿Qué planean hacer hacia finales o más adelante en 2024? ¿Es más probable que mantengan altas las tasas de interés o que las reduzcan? Presta atención a cuánto hablan de la desaceleración económica. ¿Están preocupados por la economía? Porque si lo están, podrían recortar las tasas de interés antes de lo esperado. Si siguen centrándose en la inflación, es posible que mantengan los tipos de interés altos durante más tiempo. Esto puede afectar a los movimientos a corto plazo del mercado de valores, pero debes evitar dejarte llevar por las emociones. No te preocupes por el día a día. Presta atención a las tendencias y a lo que dicen para ser un inversor más educado. Me gustaría conocer tus opiniones sobre dos temas. ¿Qué crees que hará el Banco de la Reserva Federal hasta 2024? ¿Y qué crees que debería hacer? Espero escuchar tus pensamientos. Y sí, leo sus comentarios. El presidente Biden dice que quiere subir los impuestos a los inversores, las empresas y los hogares que ganan más de $400,000 al año. Lo que quiero hacer hoy es profundizar en mis ideas sobre su propuesta y ayudarles a entender realmente las implicaciones de subir los impuestos a los inversores.